Dos personas me cogieron de los brazos, otros dos del pantalón, y me cogieron igual de la parte de atrás del pantalón y del cuello. Y yo le veo a mi mamá llorando y le pregunto que por qué hace eso, porque yo sabía que no eran del GOE, era una mentira. Y le pregunto que qué hace, que por qué hace eso, y ella dice, no sé, ¿qué hiciste, qué hiciste? No sabía si alguien tal vez estaba viéndole la cara a mi mamá o alguna cosa y me estaban secuestrando para pedir algún tipo de rescate o algo así. No tenía idea, estaba muy preocupada. Y en ese momento, cuando arrancó el taxi y nos fuimos, me di cuenta que en efecto yo estaba siendo secuestrada por el hecho de amar a otra mujer. Es así como en el Ecuador se han detectado clínicas clandestinas desde hace algunos meses que ofrecen curar el homosexualismo de hombres y mujeres. Se estima que unos 300 centros de este tipo están funcionando sin que ninguno haya sido clausurado hasta el momento. Luis Ángel Saavedra, un defensor de los derechos humanos, director de una fundación internacional, dice haber rescatado a varias mujeres víctimas de este procedimiento. La mamá, una vez que se enteró que Michelle era lesbiana y que su pareja era Natalie, que era una compañera que frecuentaba la casa, ella lo que hizo fue contactar, primero a través de una iglesia evangélica, contactar con la clínica denominada Una Luz en la Tormenta. Entonces, con esta clínica y con el pastor de esta clínica organizaron una especie de secuestro. Sabía que Michelle estaba ahí, le había oído a la mamá toda la nota que fue a decir para internarle, ¿no? O sea, que el problema más grande de Michelle, la razón por la que le internaba ella era porque quería curarle el gusto por las mujeres. La pareja, Natalie, estaba buscándola hasta que la encontró por algunas llamadas que logró hacer Michelle desde la clínica y la encontró. Entonces denunció a organizaciones de la comunidad LGBT. Varias mujeres dieron su testimonio a esta Fundación de Derechos Humanos sobre el supuesto abuso al que eran sometidas. Fue así como la gente de Ecuador se enteró que en su país existen clínicas clandestinas en donde se interna a personas contra su voluntad para deshomosexualizarlas. Estas prácticas chocan de frente con los avances que en materia de reconocimiento a la diversidad y la protección de los derechos de las comunidades gays están consagrados en la recién estrenada Constitución de Ecuador. Jóvenes preciosos, desviados sexualmente. Sin embargo, hay quienes consideran que las leyes no pueden estar por encima de las creencias y la fe. Dios dice bien claro en su palabra que Él creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. No dice que creó Dios a Adán y a Esteban. Dios dejó bien claro en su palabra que Dios creó hombre y mujer. Ahora, bajo muchas otras corrientes, es que el hombre desvía su sexualidad. Este pastor evangélico, quien fuera también candidato a la presidencia de la República del Ecuador, advierte que lo que consagra la Constitución actual y la aceptación del homosexualismo en el país viola preceptos bíblicos. Pero esta constitución corrupta que tenemos los ecuatorianos, en vez de darle derechos a todos, le da privilegio a pocos. Y ahí es donde estamos mal. El homosexual tiene derechos por ser ecuatoriano, pero no privilegios, pues. Porque cuando damos privilegios, entonces ¿quién discrimina a quién? Además, reconoce que sí existen centros evangélicos especializados en curar el homosexualismo de hombres y mujeres. Existen fundaciones que a través de un proceso, de un servicio, de terapia, o más bien de un tratamiento, es que pueden ayudar. Esto no es de la noche a la mañana ni con sonar el dedo. Esto es un tratamiento que puede durar hasta 2 o 3 años para que un hombre o una mujer que se ha desviado sexualmente vuelva a encontrar su identidad como Dios lo manda en su palabra. El gobierno de Ecuador también reconoce la existencia de estos supuestos centros terapéuticos. En una gran mayoría de ellas se está aprovechando estos centros de recuperación de farmacodependientes en donde la familia le da la facultad a estos centros para que prácticamente
hagan un secuestro con personas que tienen diferente identidad sexual y tratan de implementar prácticas inadecuadas para revertir la identidad sexual de las personas. Se habla incluso de tratos inhumanos y violentos. Y en el marco de estas clínicas existen programas muy fuertes de despersonalización de los supuestos pacientes o mujeres lesbianas que ingresan a estas clínicas. Lo que nosotros hemos encontrado es que son procesos de tratos inhumanos, de tratos crueles, como el encierro, como los baños, como los ejercicios forzados. En nombre de la tolerancia, yo tengo que dejar que mis hijos vean depravación. Pero también se habla de santidad, fe y sanación. Enciérrense en un cuarto y hagan las cosas que ustedes quieran. ¿Cómo un borracho ha dejado de ser borracho? Por la misericordia de Dios. ¿Cómo alguien que ha sido infiel a su mujer ahora es fiel y es un lindo hombre que ama a su mujer? Por la misericordia de Dios. Y la homosexualidad no es ni más ni peor que cualquier otro pecado. Y Jesucristo, que es el Salvador del mundo, Él cambia vidas. Y eso es lo bello que un homosexual o una lesbiana puede entender, que Dios no le condena. Asambleístas que dictaron leyes a favor de la homosexualidad. A este pastor evangélico y a este defensor de los derechos humanos los une un mismo propósito, el rescate de una víctima. El primero, valiéndose de la fe y la Biblia; el segundo lo hace de la mano de la ley y el respeto a las diferencias.